Buenas noches, mi nombre es María Cecilia Chávez Ortiz, estudio en la Universidad Unilab Blackboard. Mi matrícula es MX004110, estudio la licenciatura en Derecho, la materia es Amparo, mi profesora en línea es la licenciada Yaretsi Ruiz Sierra, este es el producto integrador. Les hablaré de lo que es el amparo. El amparo es una acción o un recurso dependiendo de la legislación del país en el que se trate, que tutela los derechos constitucionales del ciudadano y del que conoce un tribunal específico como un tribunal constitucional o la Corte Suprema, o bien un juez tribunal ordinario según lo dispuesto en la legislación procesal. El denominado juicio de amparo, o también conocido ley de amparo en México, es un medio de control de constitucionalidad de los actos emitidos con motivo del ejercicio del poder previsto por el ordenamiento jurídico mexicano, el cual tiene por objetivo proteger los derechos humanos y los derechos fundamentales establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 en los artículos 103 y 107 de la ley reglamentaria denominada la Ley del Amparo. El juicio de amparo se basa en la idea de limitación del poder dentro de un marco constitucional de las autoridades gubernamentales y más recientemente de las particulares, cuando los actos de personas, garantizando por ende la libertad de estas frente a un actuar arbitrario. El juicio de amparo resulta ser un mecanismo de protección complejo, hablando técnica y jurídicamente, situación que ha sido duramente criticado por diversos juristas, debido a que el ámbito de protección del amparo como instrumento jurídico de protección a los derechos humanos debe ser amplio y el acceso a él debe ser sencillo para así garantizar el Estado de Derecho. En esta cuarta semana, que es el producto integrador, realizaré este video en el cual responderé unas preguntas que se solicitan. ¿De qué crees que surge la necesidad de establecer las leyes que protejan los derechos humanos de las personas? El reconocimiento de las personas y su dignidad, cuando se planteó la necesidad de redactar una declaración universal, se hizo con el objetivo principal de proteger la vida y la libertad de las personas para que no quedaran expuestas a atrocidades cometidas fuera de la ley o bajo su amparo, como las del término de la Segunda Guerra Mundial, pero derivó en algo más grande y trascendente, un catálogo enunciativo de la libertad para vivir sin miseria y la libertad para vivir sin temores fundamentales. No resultan suficientemente. Todos los seres humanos tienen derecho a ser tratados con dignidad, con respeto. Las personas pueden tener esa dignidad y respeto mediante el disfrute de todos los derechos humanos y están protegidos mediante este derecho. ¿El amparo vino a revolucionar las leyes de amparo a los derechos humanos? ¿Por qué? Sí, la revolución sí lo revolucionó, ya que el juicio de amparo representa un medio de control constitucional que está establecidos en los artículos 103 y 107 de la Constitución para proteger al gobernado cuando las leyes o actos de autoridad violen los derechos humanos para restituir el pleno goce de estos. Sin los derechos humanos, los atropellos a sus libertades serían constantes. ¿Consideras que la jurisprudencia tiene en los casos de violencia contra la mujer en tu estado, cumple con lo que se establece? ¿Por qué? Una jurisprudencia es un conjunto de sentencias o decisiones emitidas por la autoridad encargada de impartir justicia, de las cuales es posible obtener una interpretación de una situación concurrente. El concepto también se relaciona con las palabras criterios reiterados, es decir, con decisiones o juicios adoptados sobre un caso que sucede repetidamente. Yo considero que no cumplen, porque son decisiones emitidas por voluntades, y en diferentes casos la autoridad da un juicio o decisiones que en vez de ayudar a la mujer, más la acusa o la condena. El caso de una amiga que fue violada por un compañero en el trabajo, en el cual se denunció y se llegó al Ministerio Público. Los criterios del juez fueron en contra de la mujer. Entonces son criterios que son repetidos, en este caso violación hacia las mujeres, pero lo que emitió el juez no le ayudó para nada. ¿Cuál es la importancia de conocer específicamente en qué consisten los amparos directos y los de modalidad, los indirectos y los de modalidad directa? ¿Afectarían al no elegir el correcto en un caso?
La importancia de conocer el juicio de amparo es el principal instrumento de defensa de los derechos de las personas. Tienen para proteger los actos de autoridad. En esta reforma, el amparo es un derecho o una garantía para la protección de todos los derechos de los ciudadanos y los habitantes del país. El amparo directo es el que se interpone en contra de alguna sentencia derivada en un proceso jurisdiccional. El indirecto es el que se interpone en contra de cualquier otro tipo de acto u omisión de autoridad, como una ley o un decreto, una orden de aprehensión. El juicio de amparo directo, por su forma y por su contenido, es propiamente un juicio. En lo formal se inicia con un juez del distrito con una demanda que debe plantear una verdadera controversia sobre la constitucionalidad del acto del que se trate, señalando el nombre del particular que impugna el acto, que es denominado quejoso. La autoridad responsable es la que emitió el acto reclamado. Las garantías que se consideran violadas y los argumentos que demuestren la violación a las garantías individuales denominados conceptos de agravio. El amparo directo siempre procederá contra sentencias o laudos que pongan fin a un juicio y que hayan afectado mis garantías individuales, mientras que el amparo indirecto siempre procederá contra todos los demás casos. Esto se refiere contra actos y normas que puedan afectar mis garantías individuales. Entonces sí afectaría no elegir un amparo correcto en este caso. ¿Cuál es tu opinión sobre medidas de aseguramiento y garantía? La medida de aseguramiento es la disposición del funcionario judicial, generalmente el juez de control de garantías. Para dejar firme o seguro, a través principalmente de la privación de la libertad, es el imputado. No podrá obstruir la justicia que no le vaya a causar más daños. Las medidas de aseguramiento buscan que el inculpado no se vea perjudicado en sus derechos, pero también buscan colocarlo al alcance de la ley para el seguimiento del juicio. En el artículo 166, fracción segunda de la Ley de Amparo del 2016, se señala que cuando se intente suspender una orden de aprehensión o reaprehensión a medida cautelar de los delitos que no impliquen prisión preventiva de oficio, básicamente los delitos no vinculados con delincuencia organizada. En el caso de incumplir estas medidas, la suspensión será anulada. La garantía de parte del quejoso está estipulada en el artículo 132 de la Ley de Amparo del 2016. Estas garantías se presentan cuando la suspensión procede pese a que puede ocasionar daños o prejuicios a terceros. En este incidente, el quejoso otorga garantía para reparar el daño e indemnizar los prejuicios que con su inmensa o algún modo en un asunto que se relacione con la materia penal. Esto para poder orientarnos. Así es que alguna vez que nos encontramos con la situación de querer apoyar a alguien o incluso para saber cuáles son las garantías con las que contamos, porque muchas veces las desconocemos. ¿Cuál consideras que es la medida más segura para llevar un caso de impugnación y el resultado sea justo? Una impugnación significa combatir, contradecir o rechazar la validez de alguna decisión, idea o información de un medio de impugnación. Es un recurso de defensa para combatir u oponerse a una decisión o resolución de un órgano judicial, solicitando anular o invalidar la medida. Se trata de rechazar una medida establecida por la autoridad jurisdiccional dentro del juicio de amparo, el cual considera los medios de impugnación de revisión, queja, reclamación o de conformidad. Los medios de impugnación son mecanismos procesales a través de los cuales las partes de un proceso pueden pedir la revisión de las resoluciones judiciales dictadas pretendiendo su modificación o anulación. Su objetivo principal es el de minimizar el error judicial. Los medios de impugnación cumplen una doble función. Por un lado, al estar la justicia administrada por seres humanos, está sujeta a errores y los recursos sirven para que estos sean corregidos y desde el punto de vista institucional contribuyen a lograr la recta aplicación del derecho al caso concreto. Así el resultado sería justo. En conclusión, puedo decir que el amparo de la figura de orden mexicano, la evolución del mismo, ha respondido a la protección de los intereses y derechos de los mexicanos en un actuar estrecho entre la judicatura y dentro del sistema jurídico mexicano. Se encuentran establecidos diversos ordenamientos legales que contienen recursos o juicios de los particulares gobernadores. Pueden interponerse en contra de variados actos o resoluciones que son emitidos por las autoridades sin prejuicio de la materia del acto de autoridad civil, penal, laboral, administrativa, etc.
o de la naturaleza de dicha autoridad federal, estatal o municipal, como también el amparo es una acción o un recurso dependiendo de la legislación del país que se trate, su tutela a los derechos constitucionales del ciudadano y del que conoce un tribunal específico como un tribunal constitucional o una Corte Suprema, o bien un juez, tribunal ordinario según lo dispuesto en la legislación procesal. El juicio de amparo ha sido y sigue siendo el medio más eficaz que tiene el gobernador para defender de la actuación de la autoridad. El juicio de amparo se basa en la idea de la limitación del poder dentro de un marco constitucional de las autoridades gubernamentales y más recientemente de los particulares cuando sus actos se equiparen a los de la autoridad, protegiendo así los derechos humanos y fundamentales de las personas, garantizando por ende la libertad de estas frente al actuar arbitrario. Este es mi producto integrador. Gracias, buenas noches.